Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha? ¿Se ve la presentación? Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Eh, Esta sería la clase número 8 y es la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada, que es la de la realidad lingüística del Perú. Bueno, la semana pasada habíamos visto esta clasificación que en las lenguas del Perú tanto hay o existen y conviven las lenguas amerindias y las no amerindias. Y pues lo que vimos la semana pasada es una extensión de lo que es las lenguas amerindias y ahora vamos a centrarnos más en la segunda parte. Esta parte de lenguas amerindias, como repito, se encuentra en la semana 7. Y ahora vamos a hablar sobre las no amerindias. Las lenguas no amerindias son un grupo de lenguas que ingresaron al territorio peruano aproximadamente en la tercera década del siglo XVI hasta ahora, ¿no? De todas ellas, la más importante desde un punto de vista histórico, cultural, político, es la lengua española. Hay otras lenguas, ¿no?, que han ido insertando en nuestro territorio, como es la portuguesa, la china y la japonesa, pero no son, no tienen igual de importancia que el español, porque gracias al español es que en el Perú la mayoría de las personas, o sea, ocurre el bilingüismo, ¿no? O sea, se habla una lengua amerindia, ¿no? O y español, perdón, ¿no? O puede que solo se hable español nada más. Y otro caso es que hable una lengua extranjera y también hable español. Me refiero a que hable portugués y también hable español. Entonces, debido a eso y a que la mayoría de peruanos habla español, es es su importancia, ¿no? Entonces vamos a conocer más sobre la historia de esta lengua, la lengua español. También se le llama lengua castellana, es indistinto. Es una de las más importantes y difundidas en el mundo. Si vemos en la siguiente diapositiva, este cuadro muestra, ¿no?, la posición de acuerdo al número de hablantes en millones en todo el mundo. Y en ese caso vemos que el español ocupa el cuarto puesto. Esta tabla es en base a información del año 2019. Quizás ahora las posiciones hayan cambiado, habría que esperar una recolección y una información verídica para corroborar, ¿no?, cuáles son las posiciones en este año, pero en general era hasta el año pasado. Y como vemos, en el primer puesto es el inglés, luego el chino, luego el hindi, que es el idioma que se habla en la India, luego el español y luego el francés. Entonces, ser una de las lenguas más habladas del mundo, eh, con cerca de 534 millones de hablantes, eh, le suma importancia, ¿no? Y le suma importancia porque no solo es eso, sino es conocer, ¿no?, a qué se debe esta, a qué se debe que mucha gente en el mundo hable esta lengua, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso? Entonces, eh, el español, pues aquí en Latinoamérica se habla en muchos países y también en países de Centroamérica, ¿no? Como muestra el mapa, que es México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, las islas, ¿no?, Cuba, República Dominicana, luego tenemos Honduras, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Eso no es sinónimo de que en el resto de países que se muestra en el mapa no se hable español, ¿no? Solo que el mapa muestra el español como primera lengua, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil, la primera lengua es el portugués, pero también hay personas que hablan español.
Y bueno, ahora vamos a ver de dónde viene el español, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes? El español o castellano ha ido evolucionando, ¿no? Pues, para convertirse en lo que es ahora el español. Y ha evolucionado a partir del dialecto de la lengua latina denominado latín vulgar, que se hablaba en la península ibérica, ¿no? O Hispania, como se le denominaba antiguamente a España, hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia, no? ¿Qué era el latín vulgar y el latín clásico? El latín vulgar fue la variedad latina hablada por los súbditos, ¿no? Por las personas, por el pueblo, mejor dicho. O sea, vulgar no viene de que sea algo obsceno, no significa eso, sino que significa que la mayoría de las personas lo hablaban, la mayor población, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran esa población? Los soldados, los campesinos, los artesanos, los comerciantes en el Imperio Romano, ¿no? Era también conocida por los términos sermo vulgaris, sermo rusticus, y bueno, de esas dos formas y con el nombre de latín vulgar se le conocía, ¿no? El latín vulgar era muy diferente, ¿no? Al latín clásico. ¿Por qué? ¿Qué tenía de diferente el latín clásico? El latín clásico lo hablaban personas, pues era como el nivel estándar del latín. Inclusive las personas extranjeras que querían aprender latín, pues aprendían el latín clásico. Es como ahora, ¿no? Si yo quiero aprender inglés, voy a un instituto que enseña inglés estándar, ¿no? En un nivel estándar. Igual era, ¿no? El latín clásico era el idioma, claro, la lengua latín, pero que era lo correcto, ¿no? Que se debería de aprender. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Eh, y bueno, aquí he resaltado este grupito de lenguas que vienen, ¿no? Del latín vulgar, de la evolución del latín vulgar, y en ellas está el español, ¿no? Junto a otras lenguas como el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo, el romanche y muchas otras, pero esas son las más significativas. Y bueno, a este grupo de lenguas se les llaman las lenguas romances, románticas o neolatinas. Y bueno, se han encontrado, ¿no? Pocos testimonios que muestren, ¿no? Cómo de verdad era el latín vulgar, cómo se escribía y cuáles eran sus características. ¿A qué me refiero? A que hay pocos textos que muestren de verdad este tipo de latín. Entonces, eh, vamos a analizar cómo es que ocurre este cambio de latín vulgar a español, ¿no? Y bueno, todo empieza antes de la época prerromana. En el territorio español vivían varias culturas, ¿no? Esto quiere decir que antes del siglo III antes de Cristo, en el territorio español convivían íberos, tartesios, fenicios, celtas, griegos, cartagineses y vascos. Y bueno, este proceso de ir de una lengua a otra, por ejemplo, de que en este territorio todos hablen latín, o más conocido como proceso de latinización, pues demoró unos cerca de 200 años, ¿no? Pero acá hay algo curioso, que estas personas, ¿no? Los íberos, los tartesios, los fenicios, que convivían ahí y que tenían sus propias lenguas, se latinizaron, pero el único que no llegó a latinizarse o a tener influencias del latín vulgar fue el vasco.
Y bueno, es aquí donde estas lenguas, ¿no? Que antes hablaban los celtas, los cartagineses, igual, no tienen algún impacto en lo que ahora es el español, ¿no? Entonces, no es que una lengua borre a la otra, solo que va cambiando, una la hace evolucionar, pero se sigue arrastrando, ¿no? Esa huella, ¿no? Y sobre todo, en esta época se rescata mucho huellas a nivel léxico. Y bueno, ya en los siglos, ya cuando está el Imperio Romano, eh, y después de él, ¿no? En los siglos X, XI y XII, lo que ocurre ya es un cambio radical en los niveles fonológico, fonético y morfológico. Y cambios estructurales en este latín vulgar. O sea, las personas que vivían en este territorio español, ya latinizados, estaban empezando a evolucionar eso, ¿no? Que habían adquirido. Y bueno, aquí hay algo muy importante y es como un ejemplo, ¿no? De lo que fue la transición y de lo diferente que se volvió esta lengua, ¿no? El español al latín. Se ve mucho en lo que es el nivel fonético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, a diferencia del latín vulgar, en el español que estaba recién naciendo, se dio lo que es el proceso de diptongación de las vocales E y O de latín hacia lo que son los diptongos ye, we, ¿no? Respectivamente. ¿A qué me refiero a eso? No te entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, en el latín era terra y pues en el español es tierra. O en el latín era porta y en el español es puerta. Entonces ese tipo de diptongación se da en el español, ¿no? Y es una de las diferencias. Luego, otra diferencia que ocurrió es que se desaparece la letra F, pero en algunas palabras, ¿no? O sea, nosotros en el español seguimos teniendo F, ¿no? Pero en el latín habían palabras que tenían F y que ahora en español nosotros las usamos sin F. Y en vez de F, hemos puesto la H. Por ejemplo, a ver si recuerdo, allá, en vez de fumo, que era en latín, en español es humo. Y facto, ¿no? En latín, en español es hecho, ¿no? Luego otro cambio es la CH por CT. Por ejemplo, en latín era nocte y en español es noche. Y también en este caso sería el cuarto cambio que aparece la elle, ¿no? Elle por CL, por PL y FL que se utilizaban mucho en el latín. A ver un ejemplo. Por ejemplo, se decía clave y nosotros lo hemos cambiado a llave o pluvia y nosotros lo hemos cambiado a lluvia, ¿no? Y también ocurrió que se cambió de lo que eran las vocales AU a solo utilizar la O. Por ejemplo, para hacer referencia a un toro, las personas que hablaban latín vulgar decían Tauro y nosotros en español, pues ahora decimos toro, ¿no? Para hacer referencia al animal, ¿no? Ahora Tauro es un signo zodiacal, ¿no? Tiene otro significado. Y bueno, así como estos cambios, ¿no? Eh, se han dado de todo tipo, ¿no? A nivel fonológico y a nivel formológico. Entonces, este gráfico muestra muy bien cómo es que sí ha habido un cambio, ¿no? De lo que era el latín vulgar a lo que es el español. Y bueno, el español hay que tener en claro que todas las lenguas
se han prestado entre ellas muchos términos, ¿no? Y eso se debe también a los cambios culturales, ¿no? Por ejemplo, en España eh, hubo un momento en que fue ocupada por los árabes, ¿no? Y es por eso que tenemos, ¿no? Muchas palabras en el español que provienen de la lengua árabe. Y así hemos prestado muchas palabras de acuerdo a la evolución histórica, ¿no? Que ha tenido tanto este país, esta lengua, la lengua en general, ¿no? Porque también cuando los españoles vinieron a América, también se incorporaron palabras que eran originarias de acá de América. Entonces, en ese sentido, tenemos tres grupos de préstamos, que son los germanismos, arabismos y americanismos. Y bueno, hay muchos otros culturas o lenguas que han prestado palabras para el español, ¿no? Y lo de los germanismos ocurre cuando los visigodos eh, poblaron o vivían, ¿no? Dentro del territorio español o lo que era Hispania. Y bueno, eran oriundos del noreste europeo, ¿no? Y estos visigodos invadieron el Imperio Romano y pues ese imperio abarcaba pues casi mucha parte, ¿no? De Europa y en esa parte estaba España, ¿no? O Hispania. Entonces, eh, gracias a esta invasión, por decirlo así, o este cruce cultural, es que el español se nutre de algunas palabras como agasajo, bandeja, banco, arpa, ropa, guerra. De igual manera, como les comenté, eh, también la cultura árabe, ¿no? Entre los años 711 y 1492, eh, también estuvieron en el territorio español y bueno, luego los cristianos, ¿no? Hubo una batalla entre ellos, ¿no? Por decirlo así, y en ese periodo, ¿no? Antes de que sean expulsados, pues también hubo un choque cultural y es ahí donde el español presta palabras de los árabes, ¿no? El idioma árabe. Y es común que estas palabras sean las que empiecen con A, ¿no? Como almirante, aceite, alquiler, álgebra y otras palabras como jinete, jarabe, barrio. Y lo importante de los arabismos es que son los segundos más influyentes, ¿no? El primero es obvio, ¿no? El primero es el latín vulgar y el segundo son los arabismos. Luego están los americanismos que también les comenté, que son aquellos préstamos provenientes de las lenguas amerindias, ¿no? ¿A partir de cuándo? De cuando se dio la conquista de América, ¿no? Entonces hay palabras que son originarias de lenguas amerindias como el quechua, como las lenguas que se hablaban en las Antillas o en Paraguay, ¿no? En otros lugares de Sudamérica o la lengua azteca, ¿no? Entonces esas palabras de esas lenguas hasta ahora las usamos, ¿no? O el español las ha ido adquiriendo y pues ahora las usamos como parte del idioma español, ¿no? Como la lengua española. Y estos americanismos, por ejemplo, son canoa, tabaco, maíz, cacahuate, alpaca, tapir. Y bueno, eso es todo. Les recomiendo que repasen la clase anterior, que es donde se explica, más que el español, se explica las lenguas amerindias, ¿no? Y vamos a hacer unos ejercicios para evaluar la comprensión. Y bueno, la pregunta uno dice, ¿la lengua que más aporta al castellano es el griego? No, no tiene nada que ver, como hemos visto. El catalán es una de las lenguas romances, al igual que el mismo español.
El inglés no aparece, ¿no? Dentro de lenguas romances, no lo hemos mencionado. El alemán. El alemán ha sido una de las lenguas que sí ha influido, ¿no? Que ha prestado, pero en realidad el que más aporte ha tenido es el latín. Luego, pregunta 2. Él no es una lengua romance. No me acuerdo cuáles son las lenguas romances. Bueno, entonces vamos al mapa, ¿no? Y aquí están las lenguas romances. Y volvemos a la pregunta. ¿No es lengua romance portugués? Sí. ¿Rumano? Sí es. ¿Italiano? También. ¿Catalán? También. El vasco no es una lengua romance. Pero tú me has dicho acá que habían vascos, creo. Sí, yo te dije que convivían, ¿no? Convivían los vascos, ¿no? Todas estas culturas tenían su propia lengua y convivían, ¿no? Ahí en este territorio, pero fueron los vascos los únicos que no se vieron influenciados por el latín vulgar. Entonces, por lo tanto, no hay una relación, ¿no? Así como tiene el latín vulgar como el español. Luego dice, pregunta 3. Las lenguas amerindias, y esto es de la clase anterior, a ver si han repasado, ¿ya? Las lenguas amerindias y hay que escoger entre estas alternativas, ¿no? Dice, solo tienen hablantes monolingües, no presentan dialectos geográficos sociales, tienen hablantes monolingües y bilingües, tienen estructura gramatical imperfecta, no se encuentra en proceso de evolución. Ya, desde ahí tú dices, no se encuentra en proceso de evolución, pero todas las lenguas evolucionan, ¿no? Sería imposible, ¿no? Que una lengua se quede estática y no evolucione, ¿no? Porque simplemente sería decir, pues, que los humanos están estáticos, ¿no? No se desarrollan, no hay intercambios culturales nuevos y eso es imposible, ¿no? Entonces, no, ¿no? Luego de, tiene estructura gramatical imperfecta, no, tanto lenguas amerindias como no amerindias tienen su propia estructura gramatical y eso no las hace imperfectas, perfectas. Y luego dice, C, tienen hablantes monolingües y bilingües. Sí, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que, por ejemplo, hablan quechua y luego empiezan a hablar español, o al revés, ¿no? Personas que están hablando español y quieren conocer más sobre la lengua quechua y aprenden quechua. Luego B, no presentan dialectos geográficos sociales. No, recuerdan que en la semana pasada vimos cómo el quechua se encontraba en muchas partes del Perú, ¿no? Y en cada parte había como una variación. ¿Solo tienen hablantes monolingües? No, sería muy, no sé, es como muy cerrado, ¿no? Definir que solo tienen hablantes monolingües, cuando pueden haber personas que hablen más lenguas, ¿no? Entonces es la letra C. Luego, la pregunta 4 dice, tomando en cuenta la realidad lingüística del país, señala la afirmación correcta, ¿no? En el Perú existen más lenguas andinas que amazónicas. Falso, ¿no? Ya vimos que pues, las familias amazónicas son varias, ¿no? Eran 16 familias. Y dentro de cada familia hay una o más lenguas, ¿no? Entonces son un montón. Luego dice, B, las lenguas andinas y amazónicas son amerindias. Sí, eso sí es cierto. Luego, en el territorio peruano solo se habla el quechua. No, hay muchas, ¿no? Muchas lenguas convivientes. El castellano y el aymara son lenguas amazónicas. No, ahí sí estás mal, ¿no? Desubicado. Son tres cosas diferentes, ¿no? Aymara, lengua aymara, las lenguas amazónicas y la lengua española o castellana. Luego dice, en la Amazonía encontramos 5 familias. No, eso está mal, ¿no? Encontramos 16. Entonces la respuesta correcta es B, ¿no? Las lenguas andinas y amazónicas
son amerindias. Bueno, y eso ha sido toda la clase de hoy. No se olviden que esta clase va a estar disponible en YouTube, en el canal de Scientech, y también la diapositiva. Y bueno, quería adelantarles una noticia muy triste, que es que la siguiente clase no va a haber clase. La siguiente semana no va a haber clase. ¿Por qué? Porque, bueno, su profesora va a tener que dar examen. Y el examen es un examen de 3 horas y una de esas horas es justo la hora de 5 a 6. Entonces, imposible que yo dicte la clase. Entonces, quería preguntarles si ustedes quieren que haga la clase el domingo de la semana que viene igual, ¿no? De 5 a 6. O si prefieren una semana de vacaciones y que les deje ejercicio nomás y, y ya retomaríamos las clases en sí la siguiente semana, ¿no? Que ya es noviembre, ¿no? Del 2 al 8 de noviembre, ¿no? Y la clase sería el sábado 7. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo en que sea una semana libre o en llevar la clase que no puedo dictar el sábado, en dictarla el domingo? Dice, buena suerte. Ay, qué lindo. El domingo, creo que el domingo hay clase a esa hora. ¿Ah, sí? Ah, entonces no se puede, ¿no? Sí, porque esos horarios o sea, yo no los manejo, ¿no? Pero bueno, a esa hora estoy libre, por eso les ponía esa opción, ¿no? Pero si no se puede, entonces ya tendría que ser la semana de noviembre, ¿no? Y ya pues la semana que viene ustedes están libres, pero les voy a dejar tarea, ya, ejercicios para que practique con un poco más de nivel, sí, nivel San Marcos, ya. Así como la vez pasada que dejé ejercicios y luego resolvimos, ya. Entonces, ese sería todo, ¿no? Para la clase de hoy. Y no se olviden si tienen alguien que quiere, no sé, ingresar a la clase, ¿no? De avisarles, ¿no? No va a haber clase, ¿no? Va a haber hasta la otra semana. Igual yo voy a poner el aviso en el Classroom, ¿ya? Entonces, muchas gracias por su atención y estudien mucho. Hasta luego.